teléfono estaba apagado. Pero vamos a repetir una vez más, ¿no? Porque a mí me reconforta saber que Dios piensa en las cosas de nosotros. Él está feliz de que usted esté aquí en este lugar. Amén. Amén. Dios es nuestro Padre y quiere que nosotros estemos al pie de Él, ¿no? Es triste ver ahora como muchos ancianos están por allá solos en un ancianato, tirados. Es muy triste, ¿no? Pero Dios ha prometido renovar y hacer nuevas todas las cosas. Y el Señor lo ha hecho, ¿no? Un precio muy alto, como decía esta canción, a costas de la vida de Él, del sufrimiento de Él. Pero Dios es así, Dios nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros, ¿amén? Entonces debemos de tener una gratitud inmensa. Una de las formas de agradecer es pues venir a buscarlo, ¿no? Dios está feliz de que usted esté hoy acá. Amén. Y no quiere que sea solamente hoy. Dios quiere hacer cosas en su vida únicas. Pero para eso le necesita cerquita, ¿amén? Que usted lo conozca. La palabra de Dios dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos hará libres, amén. Entonces, después de que usted conozca a Dios, puede decidir si sigue una vida siguiéndolo a Él o una vida como la vivía antes, como la vida de todo el mundo. Pero una cosa dice Dios, no, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si usted no conoce a Dios, uno se la pasa diciendo burradas y cosas que la gente ha dicho por años y que están mal dichas. Venimos hablando con Yuri de que uno se acostumbra a que se le pegue lo malo, ¿no? La mala jerga, el mal dicho. Hace no mucho tiempo salió un colombiano que fue famoso por un momento y la jerga de él, el lenguaje de él, en una entrevista pues él hablaba como hablaba, porque si una cosa como comparada a lo que veníamos hablando, ¿no? Al rey David no le dio pena adorar a Dios de una forma extravagante. Y hoy en día a la gente no le da pena decir obscenidades y hablar mal. Eso como que se le pega automáticamente a uno, ¿no? Entonces el hombre decía en toda su entrevista, no sé cuántas veces dijo parce. Y fue una palabra que se le pegó a todo el mundo. Colombiano, no colombiano. Comenzó parce, para todo parce. Y si uno fuera a buscar el significado de esas palabras, pues nada que ver con algunas cosas que uno quiere decir a veces, ¿no? Pero es tan fácil hacer lo malo y corregirse uno como que la gente lo ve imposible y no lo ve como tan agradable, ¿no? Se agradan decir lo malo, lo feo, lo grosero, lo obsceno. Y podemos ver una muestra de eso en la música, por ejemplo, ¿no? Como en la música se habla de temas que la gente termina amándolos. Eso influye en la vestimenta, influye en el pensamiento, en la forma de hablar. Como decía alguna vez Alejito en una predicación, eso se vuelve una filosofía. Y hubieron filósofos a través de la era humana, tipos que también dijeron cosas de peso, cosas importantes. Pero se dan cosas que no sirven, de verdad. Y hablar uno cosas que no sirven, decía el Señor. De pensar cosas que no sirven. Más bien Dios nos invita, el apóstol Pablo dice, a pensar en lo bueno, en lo que es agradable, ¿no? Y para eso nos quiere acercar Dios, para aprender de Él, que Él es bueno, ¿no? El Señor Jesús le preguntaron, le dijeron una vez, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor dijo, bueno no hay sino uno, el Padre. Entonces, si usted quiere aprender lo bueno, péguese a Dios, venga al culto. Amén. Ore en su casa, lea la palabra. Él es bueno. Amén. Amén. Entonces, de Él es del que hay que aprender. Esta cosita está molestando acá. De Dios es del que debemos aprender. Amén. Y las buenas noticias del Evangelio es que el que estaba en el seno del Padre vino a enseñarnos cómo vivir, cómo aprender lo bueno. Amén. Dios es tan bello que cuida nuestro corazón. Cuando usted está al pie de Dios, pues va a aprender y decir, uy, sí, Señor, tú tenías razón. Si me hubiera ido por esa calle, me hubieran atacado, me hubieran violado, me hubieran hecho lo que sea. Y el Señor nos dice a nosotros, bueno, hay dos caminos. El camino de la bendición y el camino de la maldición. Usted puede encontrar eso en Deuteronomio. Pero hay una condición para esos dos caminos. Y es que oigamos su voz.
Y a mí me impresiona porque a veces uno cree que es algo nuevo. Uy, sí, claro. Dios nos dijo el domingo en la predicación que si oyéramos su voz, vamos a tener bendición. Para uno a veces es nuevo, ¿no? Cuando Dios trae la revelación, que a uno, Dios es hermoso, Dios es bello. Pero es algo que Dios ha venido diciendo hace una cantidad de siglos y que es necesario que atendamos a eso, ¿no? Creo que está en Deuteronomio 16, si yo no soy mal, los lectores de la Biblia me pueden ayudar. La bendición y la maldición. 28 o 26. Vamos a leerlo un momento para entrar en materia. Dice en el versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Yo me ponía a pensar en esto, me pongo a pensar en esto en este momento, que cuando usted hace un contrato, el contrato tiene cláusulas, ¿no? De cumplimiento, de calidad, tiene muchas cláusulas en contrato. Y los que suelen hacer negocios y los que son hábiles para estas cosas, ponen las cláusulas de letra pequeñita por allá al final donde nadie las ve. ¿Para qué será? ¿Para qué pasará eso? Para engañar a la gente. Pero el Señor viene aquí de primeras y dice: esta es la cláusula. Si usted hace esto, entonces vamos a hacer negocio los dos. Y usted va a ganar, pero yo también me va a ganar su corazón. Me va a ganar a su familia, me va a ganar a su ciudad, me va a ganar a su país. El Señor esta mañana nos ponía a orar por Bogotá, por Colombia, por las prostitutas, por los ladrones. No para que sigan siendo así, sino para que Dios cambie. Amén. Entonces la condición del Señor Él la pone de primeras. Esa es la cláusula que Dios pone para que nosotros heredemos todas estas bendiciones. Ahora, pensando en esto, vamos a Génesis. Capítulo 2. Analizando esto un poquito, vamos a analizar un poquito más lo de Deuteronomio 28. ¿Qué quiere el Señor advirtiéndonos acá, no? En este capítulo 28 de Deuteronomio, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es el interés de Dios? De que usted ande en estas cosas. Dios nos muestra su corazón, ¿no? Y muestra su interés por cada uno de nosotros. Lo que dijimos nos indica de que los que quieren el mal y aventajarse de su bondad o de sus riquezas o de sus recursos, ponen allá con la letra chiquita. Después de que uno está problemado, viene el dicho que dice: ¿y no leyó la letra pequeña? Sí, pues cuando después de que uno está bien llevado, no, yo no me di cuenta, yo no lo leí. Pero el Señor no va con engaños. El Señor nos anda diciendo hace muchos años que está interesado en su alma, está interesado en su bienestar, está interesado en darnos bendición y no maldición. ¿No dice la palabra esto? Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bendición y no de maldición. Eso dice la palabra de Dios. Y uno se pone a leer la palabra y lo dice por todo lado. El amor de Dios es tan grande que por todo lado muestra con ejemplos, con personas del pasado, qué es lo que quiere hacer Él. No llevó un momento de esplendor muy sublime al pueblo de Israel después de ser esclavos. Y eso me sonaba hoy, me golpeaba un poquito en el corazón, de cómo cuando el rey David decidió vivir su vida para Dios, y todo lo que hacía el hombre, yo lo consultaba a Dios y hacía cosas que le agradaban a Dios porque tenía un corazón conforme a Dios, dice la palabra. El reino de Dios comenzó a florecer de una forma impresionante. Y eso me dice a mí que en un tiempo de adoración como lo que estamos viviendo, que usted se meta con Dios, que usted lo adore, lo alabe, que su interés, como decimos alguna vez, no sea que el culto me parezca a mí bello, sino más bien que yo traiga a Dios un fruto de labios y una alabanza que lo agrade a Él, porque es que Él es que me va a bendecir a mí. Amén. Y el Señor hacía una comparación esta mañana antes de que muchos llegaran. Decía a través de Rolicita que Él tenía una mesa donde tenía delicias para nosotros. Que el Señor allá no puede comer carne, bueno, entonces venga que le tengo pescado. Todo tiene Dios para nosotros. Amén.
Pero después decía que Dios quiere, a través de eso decía el Señor que quiere deleitarnos a nosotros. Y la palabra dice que a la diestra de Dios hay delicias, ¿no? Dice eso los Salmos. Pero también Él quiere que nosotros le traigamos a Él fruto, ¿no? Y hacía la semejanza de que cuando Isaac iba a bendecir a sus hijos, a él le gustaba la comida que preparaba Esaú. Y le dijo, vaya y me trae de su casa para que yo coma y lo bendiga. ¿Qué necesita uno de Dios? Que Dios lo bendiga. ¿Cuál es la forma? Agradándolo a Él. Padre, ¿a ti te gustan, qué vas a ver, el ajiaco? Vamos a hacer un ajiaco bien rico aquí para Dios. ¿A ti te gusta, no sé, la música de Paul Wilbur? Listo, te vamos a cantar una canción bien bella de Paul Wilbur. ¿A ti te gusta que yo te cante con un cántico nuevo? Bueno, vamos a meternos a buscar la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo lo haga cantar cántico nuevo a usted. No es un secreto lo que le gusta a Dios. Para nosotros no es un secreto. Él lo dice en su palabra. Amén. La cuestión es aquí, si de verdad nosotros queremos escuchar qué es lo que le gusta a Dios y hacerlo, ¿no? Deuteronomio dice eso: si oyeres atentamente a la voz de Dios y pusieres por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, después de que usted haga eso, se preparó lo que le gusta a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Recibir ese fruto y se lo va a comer y se va a deleitar. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a bendecir. Amén. Eso es lo que Dios está formando en este tiempo, que me ha parecido muy bello. Y se ha sentido la presencia de Dios en medio de la alabanza, de la oración. Entonces nos estamos preparando, como hace poco predicamos eso. Es necesaria una preparación para recibir lo que Dios nos quiere dar. Amén. Nos estamos preparando, pero Dios quiere que la gente se comprometa más. A veces nos perdemos la hora de la oración, la media hora de la oración, la media hora de la alabanza. Amén. A veces no venimos dispuestos a agradar a Dios porque traemos cargas. Pero el Señor tiene la solución para todas esas cosas. Escuchemos lo que Él dice, apliquémoslo y vengamos dispuestos. Amén. Entonces, entrando en materia, teniendo en cuenta lo que dice este versículo 28, lo que Dios ha querido y ha pedido a través de toda la palabra es que escuchemos su voz. ¿Por qué quiere Dios que escuchemos su voz? Porque Dios quiere que nosotros vivamos como Él quiere. Pero la idea de la palabra en otra parte es: dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere cuidar nuestro corazón. Amén. ¿De qué cuidaría usted a su hijo? Dice Rubén, las mujeres malas. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas aquí en la tierra que pueden dañar a nuestros hijos, a nosotros mismos. Yo alguna vez en chiste le decía a Yuri que ella sería una suegra peligrosa. Yo sería un buen suegro porque todas son buenas, pero quién sabe si fuera un yerno por ahí. Bueno, eso ya no pasó. Nos libramos de eso. Pero no quiere cuidar a sus hijos. Pero digo, para cuidar nosotros a nuestros hijos, ¿qué tenemos que tener? Un corazón sano nosotros, un corazón sometido a Dios. Hace poco teníamos una conversación de que uno quiere lo mejor para sus hijos. ¿Y cómo hacer eso? Pues se tiene que ser una persona excelente para formar a sus hijos unas personas excelentes, ¿no? Y diciéndole al amigo: no fume bien chino, que eso le hace daño. O no tome porque eso le daña el hígado, y uno un alcohólico ni el berraco. Esa es la diferencia que había entre el Señor Jesucristo y entre muchos otros que se habían levantado a enseñar las cosas de Dios. Pues no la podían enseñar porque no tenían autoridad, dice la palabra, ¿no? El Señor Jesús tenía toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Él vivía las cosas de Dios. Amén. Entonces la palabra nos muestra muchas cosas, ¿no? Y es bello ver cuando viene la revelación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Pero Dios me habla esta semana de que Él quiere cuidar nuestro corazón. Por eso Él quiere que uno escuche su voz, que usted escuche su palabra, que usted le ore, porque Él quiere cuidar su corazón. Amén. El plan de Dios es ese: su corazón, su vida, que todo sea para Dios.
Y resulta que en la palabra de Dios, en Génesis, Dios nos muestra que en el primero y el segundo capítulo nos muestra que Él hizo todo bueno. Todas las cosas las hizo buenas, dicen las palabras. Y si usted no cree, pues entonces váyase para la playita. Si no le gusta la playita, pues entonces váyase para otros lugares que le gusten. Y puede ver cómo es la creación de Dios. Amén. Personalmente a mí me gusta la playa, el mar. Aunque estamos hasta ahora tomando clases de nado. Porque antes tomábamos más agua, aunque todavía tomamos más agua. Pero qué rico sería poder uno disfrutar las cosas que Dios le da, ¿no? Disfrutarlas. Aún en la dificultad, disfrutar que el poder de Dios se manifiesta en esas cosas. El apóstol Pablo decía, ¿no? Me gozo en mis debilidades, porque ahí está el poder de Dios actuando. Y es una mirada superior. La mirada de nosotros a veces se clava en las dificultades. Pero cuando vienen las dificultades, viene el poder de Dios actuar. Y si usted ama a Dios, usted desea verlo ahí. Amén. Se disfruta que venga Dios en su rescate. Eso es poner el corazón en Dios. Entonces dice la palabra que Dios hizo todas las cosas buenas. Y buenas en gran manera. Y qué rico es uno poder sentarse a comerse una buena langosta a la orilla de la playa. A mí me gusta mucho. Y entender que Dios le ha dado todas esas cosas. Y disfrutarla a ustedes sin culpabilidad y sin nada. Dice, uy, qué rico, Señor. Qué rico lo que nos das. Han habido momentos de dificultad, de hambre, pero Dios después muestra todo lo que nos quiere dar y qué rico se puede disfrutar de las cosas. Vaya usted para la calle, que a mí me pasa seguido, y pida un baño prestado que no se lo presten. Pero cuando la cosa es diferente, uy, qué rico, Señor, puede ir aquí al baño de mi casa y disfrutar todo lo que Dios le ha dado, entendiendo que Él es, que hizo todas las cosas buenas. Entonces dice la palabra que Él hizo todas las cosas buenas y en gran manera. Amén. Amén. Y si uno continúa leyendo, comienza a decir la palabra que dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces, ¿qué hizo Dios? Formó al hombre. Y éramos hechos, o somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y yo a veces estoy por ahí y digo, ay, me da mal genio porque le vienen unos pensamientos todos perversos a uno en la cabeza. Digo, si uno es un hijo de Dios, ¿por qué debería andar pensando en esto? Ni siquiera debería pensar en estas cosas, ¿no? Es como si el diablo viniera y mandara su dardo y ¡pum!, se le clava uno en la cabeza. Y si usted le hace caso, se mete en una conversación que no debe, si usted comienza a mirar lo que no tiene que ver, si comienza a coger lo que no tiene que coger, le va dando ventaja al diablo. Amén. Y yo me ponía a pensar a veces como en ese disgusto de pronto de que esas cosas lo ensucien a uno. De decir, bueno, si Dios nos hizo buenos, entonces cuando viene eso yo me sentía malo, ¿me entiende? De sentir usted, como dijo el apóstol Pablo, yo soy miserable porque yo no quiero esto. Yo quisiera pensar en las cosas de Dios y hacerlas. Comenzaron a decir, no puede ser que si Dios nos hizo a nosotros, haya hecho una parte, como un cuarto en la cabeza de uno para el mal. Y entonces voy a la palabra y la palabra de Dios dice que Dios hizo todo bueno de gran manera. Amén. Amén. Eso dice la palabra, que todo era bueno. Entonces después de que hizo todo bueno, decían los humoristas, se inventó a la mujer. No es así, Dios hizo todo bueno. Entonces después de que Dios hizo todo, creó al hombre. Y podemos entender que Dios nos hizo a nosotros buenos. La palabra de Dios dice que después de que el hombre desobedeció a Dios, fueron abiertos los ojos. Amén. Pero antes de eso dice la palabra que Dios hizo un huerto en el Edén y plantó toda clase de árboles deliciosos a la vista, dice en el capítulo 2. Vamos a leerlo, ¿vale? Dice en el versículo 4, ¿cierto? Y estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ya teníamos trabajo, una vez se queda el trabajo y ya había trabajo antes de que el hombre se hiciera, ya había trabajo ahí. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo tenía mi conflicto, ¿no? Cuando vienen esos pensamientos todos malucos a la cabeza de uno. Decía uno, no puede ser que uno sea así, que uno haya nacido así. Bueno, sí, por causa de la caída del hombre hemos heredado la muerte, ¿no? Por causa de la desobediencia de Adán, aunque no lo podemos culpar porque usted tiene el poder para decir lo que es bueno y es malo. De eso hemos perdido nosotros el conocimiento, ¿no? Dios nos hizo buenos. Por causa de la desobediencia, pues ha venido maldad y castigo sobre la gente. Pero a veces esa actividad de la maldad, esa debilidad por lo que es malo, nos hace olvidarnos que tenemos la capacidad de hacer lo bueno. Usted no puede decidir hacer lo bueno, usted no puede decidir. Si lo llamaran aquí, vamos a probar esa vieja que lleva un bolso lleno de plata. Usted tiene la decisión de decir, yo no participo en eso. En el caso mío, yo era un hombre que disfrutaba beber, tomar trago. Y ahorita ya no puedo decir, ay, me voy a ir allá a compartir allá con ellos. Yo no tomo, pero me voy a sentar con ellos ahí a charlar un rato. Dios me da a mí la decisión de hacerlo o no hacerlo. Si me dieran a mí, venga, mis amigos del pasado, venga, se toma una. Tengo la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que lo rige a usted a tomar decisiones buenas y acertadas? Tener el conocimiento de la verdad, ¿no? La Biblia habla en una ocasión de cuando el Señor manda a unos convidados a las bodas y les dice, vamos que ya todo está listo, el Señor preparó lo mejor. Y van los tipos con excusas y le dicen, no, es que compré una finca y voy a ir a verla. Una mentira. ¿Te va a comprar algo sin verlo, sin ensayarlo? Es una mentira. Lo primero que usted tiene que hacer si va a comprar un carro es subirse y ir a darle una vuelta. Y si yo fuera a comprar un carro de segunda, voy y le meto la chancla a ver si se está funcionando bien o no. Le saco todo a ver si sí funciona bien o no. Le pruebo los frenos, todo, ¿no? Eso debería ser uno, ¿no? Cuando usted compra un carro, ahí lo lleva un señor que se llama el perito, para que mire cómo está el carro, qué estado está. Entonces a veces le sale uno con unas excusas a Dios que nada que ver. ¿Será que Dios no sabe si usted le está diciendo la verdad o le está diciendo mentiras? Dios lo sabe. Amén. Pero ¿qué analiza Dios de cada uno de nosotros? La intención de su corazón. Si usted lo quiere agradar a Él, o si quiere más bien agradar a su carne, o a la gente que está al lado, que le está aconsejando cosas que no van de acuerdo a Dios. ¿Cómo usted puede comprobar si esa persona le está aconsejando algo bueno? Si usted conoce la verdad, va a poder descartar la mentira. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice el Señor? Si ustedes me escuchan, van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Amén. Amén. Entonces, el gran conflicto estaba en eso, en no haber escuchado. Entonces dice que Dios formó al hombre de la tierra, ¿no? Y dice que el hombre fue un ser viviente. Ya el Señor sopló aliento de vida a él, en la nariz del hombre, que es su espíritu, y el hombre tuvo vida. Amén. Dice, y Jehová Dios plantó en el huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Imagínense, yo quiero que usted haga volar su imaginación, ¿cómo pudo haber sido el huerto de Edén? Si uno aquí ve cosas hermosas en la tierra, si usted va al campo, cuando va usted por carretera, ve esos surcos bien ordenaditos, bien bonitos. A mí me parece eso algo muy bello, ver el ganado. Algunos dirán, ay no, qué asco las vacas, pero cuando las está comiendo, ahí sí no dice eso. Pero es ver eso tan bonito que Dios hace, ¿no? Cuando dice la palabra que a los que son puros, para los que son puros, todas las cosas son puras. Pero a los que son impíos, cualquier cosita le buscan el lunar, ¿no? El detalle, no, eso está mal por esto, no, yo lo hubiera hecho así.
Pero para los que son puros, para los que tienen a Dios en su corazón, todas las cosas son puras. Amén. Entonces, imagínense ustedes por un momento el regalo que Dios le dio al hombre allá poniéndolo en Edén. Allí hay un centro comercial que se llama el Edén, ¿no? A veces va uno a unos lugares que queda uno sorprendido, cosas bien bonitas, unos baldocines bien geniales, todo bien terminadito, bien lindo. Y uno dice, ve, eso está bonito. Imagínense la creación sin haber sido maldecida por causa de nuestra desobediencia. ¿Cómo pudo haber sido, no? A mí me gustan mucho los gatos y los leones y los tigres, y a veces veo videos ahí. Entonces salen personas acariciando a esos tigres. Yo no sé cómo lo hacen, si es que los adormecen o qué. Y comienzan a acariciarlos y ellos se acuestan y levantan sus paticas de ellos. ¡Qué bello eso! ¿Cómo sería la creación antes de la caída? Me he montado en un elefante o jugando con un león. Hay tipos que doman los leones y hay videos donde lo presentan y va el tipo así por el pasto, por la selva, y viene ese león y le saltan, si me llegó aquí ahora lo muerde este y se le salta y lo abraza y comienzan a jugar. Qué cosa tan hermosa eso, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido la creación antes de la caída? Si aún es hermosa, que me parece muy lindo ver el páramo allá con sus nubecitas y que de eso tan bello que Dios hizo sale el agua para el sustento nuestro. Cosas muy bellas. Entonces dice que Dios puso al hombre allá en el Edén. Dice, puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios es específico, ¿no? Nombra todas las cosas. Y Él nos dice que Él hizo las cosas buenas. Pero también nos dice aquí que habían dos árboles. Bueno, había muchos árboles, decía que deliciosos a la vista y bueno para comer. Dios muestra su bondad en todas las cosas que Él hace, ¿no? En cada detalle. Dios sabía que Adán iba a tener hambre en algún momento y le puso sus arbolitos bien ricos ahí para que se alimentara, ¿no? ¿Qué le gusta a mi hijito dar? Manzanitas, duraznos, cerezas, una guanábana así bien grande, cosas deliciosas, ¿no? Para que el hombre comiera de lo que había ahí, de la bondad de Dios. Pero dice aquí la palabra que habían dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Yo le pregunto a usted a nivel personal, si a usted le gusta la fruta y va a un árbol, usted no va a coger la fruta que está con el gusano ahí saliendo, ¿sí, no? Usted no va a coger los pichos para comérselo. Lo que hace la gente con los pichos es o lo coge como abono o va y se lo echa al ganado, pero no se desaprovecha nada. Pero a título personal, si a usted le gusta la fruta, digamos que le gusten los mangos, que también son deliciosos, usted no va a coger el árbol, el mango que está picho, que está descompuesto. Si usted es una persona con uso racional, va a coger el mejor, ¿sí o no? Se va a comer el mejor. Sea lo que le guste, va a escoger lo mejor. Y yo pensaba leyendo esa palabra, entonces, ¿por qué Eva y Adán fueron a coger lo peor? ¿Por qué fueron a coger lo que les trajo maldición? Si uno con su uso racional, con su uso consciente, no vaya a comerse una comida descompuesta que le haga daño. En eso hay como una gran ironía, ¿no? Uno quiere buenos resultados, pero con el esfuerzo más pequeño, ¿no? Con el esfuerzo mínimo. Y eso está como muy sembrado en nuestra cultura colombiana, ¿no? Queremos plata, pero un negocio que sea bueno, pero que no me haga trabajar tanto, no me haga madrugar. Queremos cosas buenas, pero con el esfuerzo más mínimo, ¿no? Queremos ser hombres que conocen a Dios, pero es que me van a pereza leer la Biblia. Yo no la entiendo, yo me confundo. Pero usted en el celular, 2, 3 horas. En el Xbox, 4, 5, 6 horas. ¿Entiende? Entonces, es irónico la respuesta que nosotros a veces le tenemos a Dios, ¿no? En el deporte, y de hacer deporte es chévere porque usted tiene como autonomía sobre su cuerpo.
Usted tiene sus músculos bien puestos y puede responder a muchas eventualidades que se le presenten. Y uno de ser humano se vuelve así, ¿no? Obsesivo, compulsivo con muchas cosas. Pero para lo que tenemos que hacer en cuanto a Dios, que es el que bendice, que es el que da sabiduría, que es el que provee todas las cosas, ese tiempo como que se lo quitamos a Dios y se lo dedicamos a otras cosas. A veces uno se vuelve obsesivo con el trabajo. Y de pensar que todas esas bendiciones dependen de Dios. Entonces, es irónico, ¿no? Ir a comerse la fruta que le va a hacer daño a su estómago, a su alma, a su corazón. Y a veces yo leía estas cosas y decía, uy, es que de verdad que nosotros los seres humanos somos muy brutos. Escogemos a veces lo que no nos conviene. Pero tiene que haber sabiduría en cada ser humano para escoger lo que le conviene, ¿sí o no? Cuando usted va a escoger algo para su futuro, usted mira todas las cosas, ¿no? Y eso es lo que, en eso es lo que erramos cuando nosotros escogemos lo que nos conviene, que no analizamos todas las cosas. Usted mire todos los panoramas, ¿no? Un tipo que hace negocios, cuando le están enseñando a la gente de contaduría, de todas las cosas, les pintan el panorama más negativo, ¿no? Para que analice. Bueno, esto no me conviene porque me genera pérdidas por este lado. Esto no me conviene aquí porque me ocupa mucho tiempo. Este negocio no me conviene porque me generan más gastos que ganancias. Y eso lo hace a usted sabio para los negocios, ¿no? Con su inteligencia usted no va a escoger un negocio que lo haga irse a quiebra, ¿no? Entonces Dios nos llama a eso, a analizar nuestras decisiones. Pero antes de analizar nuestras decisiones, antes de Él volver a darnos dominio propio, ¿a qué nos llama? A adquirir sabiduría. A mí me gustaría mucho invitarlos a ustedes a que lean los proverbios. Cómo Dios habla de la sabiduría de una cosa grandísima. Y Dios recomienda en los proverbios a que la busquemos, a que la hagamos nuestra hermana, nuestra compañera. Y a que al lado de la sabiduría adquiramos inteligencia. Y el Señor la describe como una persona a la sabiduría, ¿no? Hágala a su hermana, a su compañera. Más adelante en otro proverbio dice el Señor que la sabiduría estaba presente en el momento en que Dios fundó la tierra. Y eso me habla a mí de que la sabiduría es una persona que se llama Jesucristo. Amén. Amén. El Señor tomó decisiones tanto que llegó la palabra de Dios, dice que llegó un momento donde el Padre llegó y bajó y dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Escúchenlo a Él, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, de cualquier decisión que vamos a tomar, debemos tener buenos asesores, ¿no? ¿A quién tendría usted como asesor? Si usted tuviera un cargo público, una responsabilidad grande, la Biblia dice que los reyes tenían sus consejeros, ¿no? Gente que decía, uy, venga, rey, ¿a usted no le parece que si usted toma esa decisión, la puede embarrar por aquí y por allá? Y Dios nos llama a nosotros a que lo invitemos a Él a consultar nuestras decisiones. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de la reina Esther? Por allá la reina le hizo un desplante al rey y el hombre llamó a sus consejeros y ¿ahora qué hacemos, muchachos? Porque esta mujer me va aquí en ridículo delante de todo el mundo. Y se levantó uno sabio, yo creo que Dios le dijo, venga para acá que aquí lo necesitan un consejo inteligente, un consejo sabio. Y el hombre dio su consejo y Dios fue dando ahí todo el panorama para que subiera la reina Esther ahí. No, rey, no, donde usted deja a esa mujer ahí, toda la gente se va a volver loca. Todas las mujeres van a decir, claro, la mujer del rey aquí hizo lo que le dio la gana. Entonces todas las mujeres van a hacer lo mismo en la casa. Consejo certero, vean. Así es, así nos recomienda Dios a nosotros. Tomar una decisión, va a tomar un negocio, se va a casar, se va a separar. Escoja con mi consejo para que le dé al blanco, sin ser aquí racista, ¿no? Eso le digo Dios a Josué y eso recomienda el Señor en toda parte. Ponga por obra mis palabras, mis mandamientos, medítelos en el camino, en la carretera, en la casa, en el baño.
medite mis pensamientos y póngalos por obra, porque entonces va a hacer prosperar su camino y todo le va a salir bien. Yo quiero que usted medite un momento ahí donde está sentado. ¿Cuántas cosas le están funcionando bien en su vida? Un ser humano suele ser muy negativo, ¿no? No, pero es que por dónde empezar. El hogar, los negocios, los hijos, la vida con Dios. Es hora de comenzar de nuevo. El Señor lo ha dicho, viene diciéndolo desde que comenzó este año, es hora de comenzar de nuevo. ¿Pero con quién? Con el Señor como consejero. Uno a veces le huye al consejo de Dios, ¿no? Pero yo digo, de verdad que uno se hace loco y le huye al consejo de Dios porque uno quiere hacer lo que su carne anhela. Pero si usted mira a Dios, ¿qué mejor consejero va a tener usted en su vida? ¿Qué mejor consejero? El que hizo todas las cosas, el que las formó. Y algo muy bello de Dios es que antes de que pasen las cosas, Él le avisa a uno, ¿no? Si usted oye mi voz, mi hijito, yo lo va a bendecir. Y el Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones. Y efectivamente, después de que uno la embarra, uno comienza a decir, yo por qué no hice caso a Dios. Yo por qué me metí con esto, con esto, yo por qué hice este negocio, yo por qué hice esto y lo otro. Ya después de que estamos. Sin embargo, Dios es tan bello que promete que si usted se arrepiente, Él lo restaura, ¿no? Pero después usted mira Deuteronomio 28 en las maldiciones de la desobediencia. Brutal esa vaina, ¿no? Es una apuesta de 3-1. Más o menos, ¿sí o no? Dios habla de bendiciones preciosas, pero cuando habla de las maldiciones, yo no me arriesgaría. Eso dice uno, ¿no? Entendiéndolo. Pero ¿cuál es la fórmula de no arriesgarse uno? Teniendo una comunión con Dios. ¿Ven? Escuchando su voz. A veces uno le ora a Dios y uno comienza con una metralleta. Señor, y esto y lo otro. Pero hay que tomar un momento, yo diría que un momento más amplio del tiempo al que uno le habla a Dios, para escucharlo, ¿no? Y mire que Dios demuestra su sabiduría en todo, porque alguna vez decía un señor a una persona que hablaba, le decía, bueno, un momentico hermano, porque si usted no me deja ni hablar a mí. ¿Cuántos oídos tiene usted? 2. ¿Cuántas bocas? 1. Pues tiene que escuchar el doble de lo que usted habla. Llévese de las palabras de Dios y ahí sí hable. Y me sorprende porque sí, ahí sí es una apuesta de 2-1, ¿no? Vaya, escucha a Dios mismo, llénese de Dios, actúe, hable conforme a lo que Dios le dice. Entonces, más tiempo con Dios, más atención a las cosas de Dios, para poder actuar, ¿no? Entonces, volviendo a la palabra, dice aquí que Dios puso unos árboles bien deliciosos. Usted podía comer, usted póngase en el puesto de Adán, podía comer el que quisiera. Y yo me imagino que como Dios hace todas las cosas buenas y grandes, abundantes, Adán tenía para comer lo que quisiera. Pues dice aquí que puso 2 árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué versículo estamos? En el 9. Bueno, vamos a saltar lo de los ríos. Vamos al versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí viene la cláusula del Señor. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Yo quería saber una película de un hombre que rescató a su hija. Y bueno, la chica se metió en problemas por no hacerle caso al papá. Estaba involucrada en un crimen, la echaron a la cárcel. Y el papá se fue era una película americana, ¿no? Y el papá se fue para Francia a buscar los tipos que habían efectuado el crimen y le habían echado la culpa a ella. Entonces el tipo, como buenos americanos, los héroes en todo, cogió al asesino, lo encerró y por ahí hicieron unas pruebas de ADN. Bueno, el hombre resolvió el asunto porque la policía no quería. Y el hombre logró demostrar que su hija era inocente, ¿no? Entonces ya después de que la rescató de una cárcel de Francia, se la llevó para Estados Unidos y se sentó junto a ella
y la miraba y ella estaba afligida porque duró mucho tiempo en la cárcel, ¿no? Y el hombre le dice, la vida es dura, ¿no? Hija, la vida es terrible. Y digo, sí, la vida es terrible, pero pensaba yo en eso que el hombre le decía a la hija, pero uno debe disfrutar lo que Dios le da, ¿no? Uno debe disfrutar lo que Dios le da. Y entendiendo la palabra, Dios le da permiso a uno para disfrutar las cosas. Y de hecho, como hablábamos hace rato, Dios nos quiere dar cosas más grandes para que las disfrutemos. Pero a veces no estamos preparados para eso. Lo que Dios quiere hacer es preparar a la gente, ¿no? Alguna vez escuchaba yo al pastor y decía que Dios había sacado un pueblo de esclavos para hacerlos guerreros en el desierto. Esa era la intención de Dios, ¿no? Sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado para hacernos ministros suyos, hombres de guerra. Yo esta mañana sentía un deseo por orar en guerra espiritual para que Dios limpiara los cielos de Bogotá y viniera la bendición de Dios. Y eso es de Dios, ¿me entiende? Porque yo no quisiera pelear con nadie, la verdad. Pero de Dios es el deseo que nosotros nos levantemos y peleemos por nuestra familia, por la ciudad, por todo el mundo, ¿entiende? En oración, ¿no? No es que vayan a romper los vidrios de las casas por ahí. En oración, como es justo, ¿amén? Entonces, había un mandamiento aquí, una instrucción de parte de Dios. Dios quería formar a Adán. Y yo me imaginaba esta mañana leyendo también la palabra de que cuando Dios formó a Adán, lo formó un chico bueno, un niño bueno. Yo me lo imaginaba como un niño. ¿Qué quería Dios con él? Instruirlo, enseñarlo. Dice que Dios lo puso para que labrara la tierra. Y si Adán no sabía, yo me imagino que el Señor cogió el trillo de la sábana y dijo, bueno, venga Adán, hágale que es así, es por acá. Y es un consejo para ustedes, los niños, déjense instruir por sus papás, y más cuando sus papás son hombres temerosos de Dios. Déjense aconsejar. ¿Qué es lo que hace Dios todo el tiempo? Aconsejarnos a hacer lo bueno. Déjense instruir en lo bueno. Si su papá es un hombre malo, sí, ni le ponga cuidado a su mamá. Pero si su papá es un hombre o una mujer que buscan a Dios, escuchen sabiduría. El Señor dice, escuchen sabiduría. Entonces, ¿qué pasó con Adán? De pronto, si el hombre no quería callitos en las manos, el Señor decía, bueno, pongan los guantes y venga, vamos a trabajar. Yo quiero que su merced me lave aquí Edén. Necesitamos quien arregle la cosa, porque bueno, yo invertí mis recursos, pero yo quiero que usted aprenda a trabajar, amén. Yo quiero que usted aprenda cómo se hacen las cosas. Y si el Señor formó el Edén hermoso con frutas preciosas, ¿será que el Señor no sabía cómo cuidarlo? ¿Cómo labrarlo? Claro, el Señor lo sabía. Y quería enseñarle a Adancito. Amén. Yo me imaginaba a Adán así como un niño que tiene que ser instruido, un niño inocente. Cuando uno lo instruye, ¿qué hace el que lo está instruyendo? Le aconseja, bueno, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Uy, Señor, resulta que es que estaba echando asador y rompió una manguera del agua. Ah, bueno, mijito, entonces tengamos cuidado, caminamos y la arreglamos. Yo le voy a enseñar cómo se hace. Eso quiere hacer Dios con nosotros en todas las áreas de la vida. Amén. En todas las áreas de la vida. Yo el que día leía a Mateo y me sorprendía cómo el Señor enseña en todo. Todas las situaciones, en el Sermón del Monte el Señor enseña que las cosas no se hacen como las hace todo el mundo. Se hacen diferentes. Diferentes, que Dios no mira con alegría al que es una abeja, como dicen algunos paisanos. Es que mi hijo es una abeja, tumbando a los demás, destapando. No, las cosas no son así. Las cosas son como Dios las hizo, que son buenas. Amén. Así es que tenemos que aprender nosotros. La Biblia llama al Señor maestro, y del maestro tenemos que aprender nosotros. Amén. Entonces vemos el consejo del Señor aquí, la cláusula del Señor en el versículo 16. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Se le sacó el chiste de la chilindrina, ¿no? Que cuál era el primer apellido que se inventó en la tierra. Le decía que era Pérez. Ok,
que el día que comieran ese fruto perecerán. Entonces el Señor aconseja aquí, bueno, yo quiero que usted aprenda lo bueno. Entonces, mijito, si usted va y come ese árbol que está allá, se va a morir. Si usted tuviera a su hijo al pie, así chiquitos como están, usted trata de cuidarlo todo el tiempo, ¿no? No vas a meter el dedo allá en ese coso porque te coge la corriente. No vas a tocar la estufa porque te quemas. No se van a salir a la calle corriendo como un loco porque puede pasar un carro y... Eso debería ser uno como papá, un hombre sabio, para destruir a sus hijos en justicia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, si usted quiere ser un papá que enseña a sus hijos en justicia, pues usted tiene que adquirir justicia de parte de Dios, aprender cómo hacerla. Amén. Y le diga, mi hijo, yo le dije que lo hiciera, pero si usted lo hace, yo ¿por qué no? ¿Me entiende? Esa es la justicia del Señor. Decía el pastor Mauricio que si un hombre pudo hacer la voluntad de Dios, todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Si uno pudo, todos podemos. Amén. Pero el Señor quería cuidar a Adán como un hijo, ¿no? ¿Y qué tal si Dios no le dice nada al muchacho y el muchacho va y come el árbol de la ciencia del bien y del mal? No, Dios lo advirtió, Dios le dijo, no vaya a comer de ese árbol. Dios quería cuidar el corazón de Adán. Y Dios quería enseñarle muchas cosas, así como nos las quiere enseñar a nosotros. Amén. Me sorprende un versículo de la Biblia cuando dice, el Señor hacía sus profecías con todos sus profetas, ¿no? Le decía al pueblo de Israel, bueno, va a pasar esto, una virgen va a concebir, y bueno, muchísimas profecías. Entre una de esas está que el Señor dice, y todos serán enseñados por Dios. Si usted tiene falta de conocimiento de la Biblia, de sabiduría, la Biblia lo invita, pídala, que yo se la doy. Entonces Dios decía, y todos serán enseñados por Dios. ¿Y cuál es uno de los nombres de Jesús? El Hijo de Dios. Yo decía, uy Señor, tu palabra se cumple de una forma muy preciosa. Señor Jesús vino a enseñarle aquí a todo el mundo en la tierra. El mismo Dios caminando en la tierra, enseñando a la gente cómo vivir una vida agradable a Dios para heredar ese reino que Dios preparó. El mismo Dios, el mismo Hijo de Dios vino a la tierra y le enseñó a todos. Qué bonito es esas cosas, ¿me entiendes? Se cumple la palabra. Y como Dios, siendo Dios, vino como hombre y se expuso. Yo quería analizar, decía la palabra que el Señor Jesús les decía cuando vinieron a perseguirlo, a carcelarlo, les decía, yo estoy enseñándoles a todos ustedes en las sinagogas y no me prendieron. Pero ahorita vienen como contra un ladrón, con palos y piedras. El Señor se sentaba y a pesar de que había gente que lo acechaba y lo quería matar, Él estaba firme ahí, por usted y por mí. Firme ahí, en medio de los leones. Y eso me sorprende, esas cosas son unas cosas que lo enamoran a uno de conocer. ¿Quién es el Señor? Entonces, mirando aquí, Dios estaba cuidando a Adán. Como se cuida a su niño pequeñito del peligro, ¿no? Hijito, aquí no se meta, en esta no se meta, con este no se hable. Esas cosas no se comen porque le hacen daño, lo pueden intoxicar, lo pueden hacer daño. Esas cosas se hacen. El Señor Jesús decía, lo que yo vi hacer a mi Padre es lo que yo hago. ¿Y qué vino el Señor? ¿A qué se refería Jesús? A las sanidades que hacía. Lo que yo vi de mi Padre, eso lo aprendí y vengo a hacerlo en medio de ustedes, a sanar enfermos, a resucitar muertos. Amén. Entonces el Señor quería cuidar a Adán y le dio ese consejo. Le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué hizo el Señor? Abrió su boca y con su voz le dijo a los oídos de Adán, ojo con ese árbol. Ojo con ese árbol, de ese no coma. Tiene millares de árboles. Tiene el árbol de la vida ahí al pie. No vaya a coger ese. Entonces volvemos a la pregunta que yo hacía. Teniendo un árbol con todas las frutas buenas, ¿por qué nos vamos a la picha, a la podrida, a las compuestas? Teniendo para escoger todo lo que usted quiera. Pues, digamos que en el caso de Adán no fue Adán, pero sí fue Eva, ¿no?
lo que Dios le dijo que no hiciera, eso hizo. Y naturalmente a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? La Biblia habla de que la ley condena el pecado, ¿no? Pero la ley se usaba para mostrar el pecado de nosotros y decía que la misma ley nos acusaba a nosotros del pecado, porque cuando Dios dijo no se hace, entonces como que nosotros más nos despertaba esa sensación de hacerlo, la sensación como de quebrar la ley. Entonces venía la ley y decía, eso no está bien, eso no está bien. Amén. La ley, dice el apóstol Pablo, que Dios la puso para mostrar que el pecado era pecado. Cuando no había ley, no se inculpaba del pecado, dice la palabra. Pero ¿qué pasó con esto? La palabra de Dios dice que el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál es la ley que debería regir nuestras vidas? La palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando usted peca, transgrede las leyes de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Transgredir ese mandamiento. No le obedecieron a Dios. Pero la causa de la desobediencia fue que, quiero que lo veamos más adelante en el capítulo 3, ya cuando pasó la caída y todo. Ya cuando el papá le dijo al niño, no se suba allá porque se cae. Pelado ya tenía la cabeza rota, ya se había escalabrado el pelado. Y viene lo que viene cuando uno regaña a los hijos, ¿no? Yo le dije que no lo hiciera. Decía en una película, si usted se mata, yo lo mato. Porque no le hacían caso al papá o a la mamá. Se levanta el chino escalabrado y uno dirá lo que hace es levantarlo y que no me hizo caso. Pero el caso de Dios es diferente, ¿me entienden? Dice aquí en el versículo 17, ya cuando vino la caída y el estrellón y el tropezón, por no haber hecho un caso a Dios. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Imagínense con ese dolor después de haber tenido la libertad de comerse usted lo que quisiera. ¿Cuántas frutas habrán en la tierra? Hay cosas que yo hasta hace poco me comí un mangostino y me pareció rico, no lo había probado. Y eso que nosotros no nos perdíamos la película, la novela de Pedro el Escamoso, que hablaba de los mangostinos a toda hora. Hasta hace poco probé uno de esos. Digo, ¿cuántas frutas habrán en la tierra que uno no habrá probado? Y usted tiene la libertad para comerse las que quiera. Con alegría, como hablábamos ahorita, uy Señor, qué deliciosa esta comida, gracias. Cuando usted tiene un corazón agradecido, qué rica esa langosta, qué rico ay, se me olvidó ya. La sopita con carne y todo eso. Ese mondongo. Delicioso cuando usted le gusta la comida y sabe que Dios se la dio, se la disfruta y le da gracias a Dios. Eso es una cosa, ¿no? Hay muchísimas otras cosas. La Biblia dice, deleítate en la mujer de tu juventud. Cuando usted tiene una pareja que sabe que lo quiere, que le es bien, Señor, gracias por esa mujer que tú me diste. Yo no se lo digo así delante de Dios, porque si no, pero yo se lo digo a Dios, gracias por esa mujer que tú me diste. Ve así, ella empezó ya, mamá. Esas cosas, apreciar lo bueno que Dios le da a uno. Porquito no le da gracias a Dios por Rubí cuando ora por usted, cuando usted llega a su casa y tú, su comida calientica y Porquito, venga para acá que está haciendo frío. Por todas las cosas, la palabra de Dios dice que el que haya esposa, haya el bien. Amén. Aún en los conflictos uno se da cuenta que a veces la mujer le dice a uno la verdad en la cara. Y si usted es un hombre sensato y dice, sí, ya me la he dicho como 10 veces, pueda que sea verdad. Cosas buenas por las cuales tenemos que agradecerle a Dios. Entonces dice aquí esta palabra cuando vino el castigo por la desobediencia. Dice, usted le hizo caso a su mujer y no a mí. Le está diciendo Dios a Adán. Se olvidó de lo que yo le había dicho. Yo sé que de pronto Eva le dio cantaleta y usted le tuvo que hacer caso, pero no, usted me tiene que hacer caso es a mí.
Lo que guardaba su vida era el mandamiento que yo le di, porque lo descuidó. Ese es el problema de los seres humanos. Nos olvidamos de lo que le gusta a Dios. Y a veces estamos en la iglesia y nos deleitamos en la palabra de Dios y cantamos y adoramos. Y con esto, digamos que de pronto Dios lo use para confrontar a la gente. Con esto no acuso porque a veces nos pasa a nosotros, es mirar la condición en la que estamos. Nos deleitamos en las cosas de Dios y Pablo decía, el hombre interior se deleita en las cosas de Dios. Pero cuando salimos y se junta uno a toda la gente, se le olvida que uno es de Dios, se le olvida lo que Dios le dijo. Comienza uno a escuchar a la vecina, al vecino, a todos los que no tienen nada que ver con Dios. Y eso comienza como a taladrar acá lo que le pasó a Eva, ¿no? ¿Qué le pasó a Eva? Se lo olvidó, ni siquiera entendió lo que Dios le había dicho a Adán. Porque cuando ella tuvo la conversación con la serpiente, comenzó a decir unas cosas que no dice cuando Dios le dijo a Adán, ¿no? Dios le dijo a Adán, de ese fruto no va a poder comer. Pero ella después Eva dice, no, ni siquiera podemos mirarlo porque si no vean. Y la Biblia no dice que Dios le haya dicho eso a Adán, ¿no? Ni siquiera entendió de qué se trataba el asunto. Imagínense la importancia que le puso Eva a lo que Dios le había dicho a Adán. Yo sí escuché que le dijo algo, me pareció que dijo que ni siquiera lo miramos. Y a veces cuando uno, yo por ejemplo tengo ese ejercicio con mis hijos, ¿no? Uno dice, hágame esto, hágame lo otro. Sí, señor. Cuando uno llega, no pasó nada. ¿Cuál fue la instrucción que uno dio? ¿Quién la escuchó? No pararon por así a veces uno es con Dios, ¿no? Y mire que eso suele suceder cuando uno dice, y a uno le pasa a veces, a mí a veces me pasa con Astrid, que me dice, bueno, y no de la predicación, yo, uy, Señor bendito, pero yo me acuerdo de que hablé ese día. Se le suele olvidar porque uno sale de acá y se envuelve en el mundo otra vez. Y todas esas cosas lo aturden, la voz de este, la voz de este. Pero cuando uno atiende atentamente a la voz de Dios, eso como que entra una pastilla dentro del espíritu de uno y lo va cambiando. Uy, Señor, ¿verdad que a ti te agradan estas cosas? A ti no te agradan estas otras. Señor, gracias por recibirme el domingo. El Señor decía esta mañana, Dios se alegra de que ustedes estén aquí, Señor. Gracias porque te gusta que yo vaya a la iglesia. Gracias porque tú escuchas mis oraciones. Gracias porque tú usaste a ese para bendecirme o a esa para bendecirme. ¿Entiende? Aún a los impíos usa Dios para bendecirnos a nosotros. Todas esas cosas tienen que quedar grabadas en nuestro espíritu cuando escuchamos el consejo de Dios, cuando estamos atentos a la voz de Dios. A mí me gustaba ir a los entrenamientos de patinaje y había un profesor que el tipo es chévere, pero se fue para Estados Unidos. Entonces el tipo tenía una dinámica como les enseñaba, pero como con juego y era chistoso, ¿sí? Entonces los ponía a ellos a veces en la línea de partida. Y el hombre decía, bueno, al escuchar el pito, ustedes van a salir disparados. Yo no sé si ustedes han visto las competencias de patinaje. Usted tiene que estar bien ubicado para arrancar con toda. Entonces el hombre llegaba y los paraba y les decía, ¿listos? 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 ¡Ya! Y salió más de uno disparado. Ya, no, están haciendo las cosas mal. Ya después de que iba por ahí bien lejos. Ya me decía, yo les dije que cuando sonara el pito, ustedes no están atentos a mi instrucción. Claro, el hombre los confundía a ver si estaban atentos a lo que él decía. Y mucha gente caía en eso. Decía, ¡listos ya! Todo el mundo, pero en ningún momento había pitado. Y a veces uno cae en esas cosas. Esté atento a la voz de Dios, esté atento a sus palabras. Y venía a mi pensamiento el versículo que dice, porque mis palabras son espíritu y son vida. Por eso 2 oídos, porque nosotros necesitamos de Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios? Gratitud. Pero Él nos puede dar más cosas a nosotros de lo que nosotros le podemos dar a Él. Amén. Amén. Entonces, el hecho de que estemos ahí sentaditos, y me alegro muchísimo hoy de que ninguno se haya dormido, es recibir, escuchar a Dios, escucharlo. Porque cuando usted escucha la palabra de Dios, viene el Espíritu de Dios y se mete dentro de usted
y usted se sale de acá y se va a ir pensando en la palabra de Dios. Y si le presenta el amigo que lo corrompe, que le da malos consejos, usted va a decir, el Señor me recibió hoy con un abrazo, con un beso, y me dijo que yo era su hijo, y me dijo cómo debía comportarme. Entonces, no, viejo, no quiero nada que me separe de Dios ahorita. Amén. Eso quiere Dios de nosotros. Por eso es necesario escuchar. Y si usted se pone a leer la palabra, casi toda la palabra dice: si ustedes hubieran escuchado mis mandamientos, si ustedes oyen hoy mi voz, no endurezcan sus corazones. Si ustedes estuvieran atentos a mis palabras y a mis preceptos para ponerlos por obra. Por toda la Biblia el Señor está hablando de eso. Y por allá en Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Amén. Entonces debemos estar atentos a la instrucción de Dios. ¿Qué hizo Eva? No estuvo atenta y salió corriendo. Ay, ya vengo, me voy a comer allá esa fruta que se ve como rica. Yo creo que ni ella ni estaría pensando en eso, ¿no? De pronto sí tenía su deseo, su curiosidad, y vino el engañador, el que enredó el mensaje que tenía mucha claridad, ¿no? El que enredó el mandamiento de Dios y cogió una parte de verdad con una parte de mentira, y hizo que la humanidad se rebelara contra Dios. ¿Qué quería Dios? Enseñar a Adán y a Eva, enseñarnos a todos a vivir una vida justa, una vida conducida por su espíritu. El hombre no estaba preparado para comerse ese fruto del bien y del mal. Por eso el Señor se lo advirtió. Por eso el Señor nos advierte muchas cosas a nosotros, porque quiere cuidarnos. Yo le digo aquí a los chicos adolescentes, y uno le dice con conocimiento de causa: Dios quiere ahorrarnos muchos dolores en la vida. Muchos dolores. Ustedes en la edad en la que están ya sienten curiosidad por muchas cosas. Ya tienen muchos amiguitos que no hacen lo bueno. A mí me impresionaba aquel día escuchar a mi mamita, a que le gusta ver todos los programas. Una niña de 8 o 9 años embarazada, imagínense. Yo fui papá a los 26 años y me pareció una responsabilidad dura, sobre todo por lo que estaba pasando como por un momento difícil en cuanto a muchas cosas. Me pareció una responsabilidad bastante dura. A ustedes, me imagino, las mujeres, que más duro cargar ese bebé ahí todo el tiempo y muchas otras circunstancias, ¿no? Debe ser un poco más duro para las mujeres, obviamente. Entonces me imagino una niña de 8 o 9 años embarazada. Qué locura esa. Porque los papás seguramente no le cuidaron su corazón de acceder a cosas que no era el momento para esas cosas. Yo les digo, Dios quiere aconsejarnos en cuanto a todo, y Él está dispuesto a que usted le pregunte para responderle. Pero ¿qué es lo que define en nosotros alcanzar lo bueno o lo malo? Querer hacerlo, querer complacer a Dios, querer hacer lo bueno. Porque usted puede tener el conocimiento, pero si no lo aplica, pues de nada le sirve, ¿no? ¿Cuánta gente que ve uno en la calle que es abogada, son doctores, son médicos, y no trabajan? No les gusta esforzarse con todo ese conocimiento. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, cuando nosotros adquirimos una palabra de Dios, si no la ponemos por obra, vea, estamos en deuda con Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasó con Eva? Pues la engañaron, se dejó entregar. Y Adán, que era el responsable, que había puesto cuidado, no escuchó la voz de Dios, no estuvo atento a eso, no estaba pensando en eso. Tal vez fue más importante lo que le dijo Eva, porque seguramente Adán la amaba más que a Dios. No sabemos, podemos especular muchas cosas, pero una cosa que es segura es que Dios quiere el bienestar para nosotros. Y hay una forma de hacerlo. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esa es la forma de hacerlo, ¿no? Y el Señor Jesús manda una cantidad de bombardeos en el Nuevo Testamento, diciendo que el que lo oye a Él va a tener vida eterna. ¿Eh? Nosotros perdimos esa vida eterna ahí en ese suceso por no estar atentos a la voz de Dios. Pero el Señor vuelve de nuevo el contrato.
Lo que hablábamos ahora en la oración, ¿no? El Señor dice, bueno, ustedes no permanecieron en mis mandamientos y mis estatutos, les decía a los judíos. Se salieron de mi pacto y yo me desentendí de ustedes. Pero Él hizo un nuevo pacto porque nos ama. Y nos ha dado una nueva oportunidad de estar aquí escuchando su voz. Amén. Amén. Pues si usted oye atentamente a los mandamientos de Dios y los pone por obra, Dios lo va a librar de muchos males. Yo esta mañana buscaba algunas citas y hay una cantidad de citas donde Dios habla, pero pues por tiempo y por muchas cosas solo cogí 2 citas. Quiero que miremos una de esas que está en Éxodo 15, versículo 26. Y hay muchas, pero pues es bueno sacarle más tiempo a Dios, ¿no? Ustedes en su casa. Una vez les dice, estoy aburrido sin hacer nada, póngase a leer la Biblia. Porque en ella está la vida eterna, dice el Señor. Amén. Dice en Éxodo 15, versículo 26. Dice, y dijo, si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. A mí me da risa porque Dios es como muy enfático en lo que le está pasando a uno, ¿no? Ya hace poco tuve un examen con una doctora y me decía, bueno, ¿y qué te duele? Entonces comencé yo con mi lista de dolores. Me duele aquí, me duele allá, me duele por acá, me duele por allá. Me dijo, uy, pero es que tú eres don Dolores. Yo le decía, pues, sí. Y me hizo un examen y bueno, sí, el examen confirmó muchas cosas, ¿no? Y Dios es enfático, vea, ¿qué le duele mío? La condición para que yo lo sane es esta, vea. ¿Cuánta necesidad hay de sanidad en la iglesia? En la casa de uno, por donde uno va. Y dice la Biblia eso, bueno, si usted oye, la misma cláusula del Señor ha puesto en todas las cosas. Si usted oye a mi voz, ¿qué dice aquí? Lo va a sanar de toda enfermedad, no le va a enviar ninguna de esas enfermedades, porque yo soy su sanador. Con Yuri, ella quería saber tantas cosas y Dios le estaba aplicando a través de Yuri. Ella le gusta ver mucho a la gente que da consejos de salud, de nutrición y todas esas cosas, y efectivamente es así. El que cuida su cuerpo pues va a tener una buena salud. El que sigue el consejo de las personas que saben cómo se aplica la vitamina A, la vitamina E, la X, la Y, la Z, pues va a tener una buena salud. El que sabe que la grasa le hace daño, pues va a tener una buena salud. Por no comérsela, ¿no? Que a veces uno sabe que le hace daño, pero no aguantarlo. Y esta semana me pasó a mí, tenía unas ganas, bueno, fuimos a desayunar y vi unas personas tomando caldo. Yo, uy, ese caldo se ve rico. Pedí uno y ¿sabe qué? Duré como 2 días enfermo. Si uno sabe que le hace daño, pues no lo haga, hermano, porque ¿quién va a sufrir los dolores? Lo mismo le pasó aquí a toda la humanidad nos pasó, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay cosas que, bueno, las tenemos que sobrellevar, pero hay muchas otras que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Amén. Y todo radica en el conocimiento de Dios, en la obediencia a Dios. Y Dios le enseña de todas las maneras, ¿no? Hace poco nosotros compramos una máquina de coser y yo no tenía el conocimiento preciso de cómo se maneja. De hecho, no lo tengo porque la máquina puede tener muchas funciones y uno puede saber solo una función o 2, ¿no? Pero que es necesario un catálogo y lea usted, mire, ilústrese. Eso es lo que uno debe hacer, ¿no? Llenarse del conocimiento, de la verdad, de la justicia, de la santidad, para poder ser efectivos en las cosas de Dios. Entonces yo cogí esa máquina, la negré, la cuadré y todo, y comencé a coser y bueno, cosí un ratico bien, otro mal, un ratico bien, otro mal. Eso no va allá al catálogo y, uy, no, está mal enhebrada en este lado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, estar atentos a sus mandamientos. En este caso Dios habla de la sanidad. Estamos enfermos muchos de nosotros. Escucha al Señor. Y Dios promete ser su sanador. Amén. La palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados.
Y todo lo hace tan bonito que es el Señor, ¿no? Todo lo hace Él. Pero Él quiere enseñarnos a nosotros a hacerlo todo también. Vale, el otro versículo que está ahí en el libro de Éxodo 23, versículo 22. Éxodo 23, versículo 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dije, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo de Dios y los que no eran pueblo de Dios? Pues que el pueblo de Dios iba con el Señor adelante porque escuchaban al Señor. Yo ayer estaba comprando una agüita de uno y había un señor con un aparatico aquí en la cabeza, haciendo fila. Esos aparaticos tengo entendido que son para los señores que tienen problemas auditivos, ¿no? Entonces él está delante mío y eso había una pilota, me tocó hacerme detrás de él hasta que llegamos a la fila. Él llegó ahí adelante y comenzó la muchacha de la caja a llamar: oiga señor, siga. Pues obviamente el man no la escuchaba. Entonces yo le pegué el hombro, le toqué en el hombro y le dije que lo estaban llamando allá pues con señas, ¿no? Y el hombre atendió, claro, pues. Pero si uno es como ese sordito, no va a escuchar la instrucción de Dios. En este caso el hombre era sordo físicamente, ¿no? Pero si nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, ¿a qué hora Dios va a pelear por nosotros? Antes vamos a ser enemigos de Dios. Hay unas cantidades de personas muy hermosas, pero para eso tenemos que estar aquí, ser el lugar indicado, ¿no? Escuchar la palabra de Dios, estar en su casa escuchando la palabra de Dios. El Señor dice: bueno, y cuando salga por el camino, cuando vaya a recoger a los hijos del bueno, eso no lo decía, cuando vaya a recoger a los hijos del colegio, en todo lado donde usted esté, ande meditando en la palabra de Dios. Y dice el Señor que el que anda pensando en Dios, Dios lo va a guardar. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó con Eva, con Adán. Se descuidaron de lo que Dios les había dicho y perecieron. Dios les está invitando a nosotros que estemos atentos a Él. Amén. Necesidad hay de que Dios intervenga en nuestra vida urgentemente en todas las cosas. Y con eso no queremos decir que estamos en la miseria, ¿no? Yo digo que el ser humano, el hombre, corre el peligro de que si se separa de Dios, por más de que esté bien en su salud, en su economía, en que puede ser lo que los hombres más quieran acá en la tierra, si usted está separado de Dios, es cuestión de tiempo para que caiga. Amén. Que día leía yo en Ezequiel todo lo que Dios le había concedido a sus venas. Es cosas impresionantes, ¿no? La sola ropa, dice la palabra de Dios, que era una cosa tremenda, la ropa que Dios había creado para el día que creó al ángel Caín, a los Beler, eran los Beler en ese tiempo, ¿no? Había creado los mejores instrumentos musicales para él y le había dado un trabajo, mejor dicho, el trabajo que tenía él, que estaba en el altar, allá ministrando toda la adoración de Dios. Hasta que el hombre no quiso andar en la voluntad de Dios, quiso el puesto de Dios, imagínense. La palabra de Dios dice que hasta que se halló maldad en su corazón. Y yo decía: ¡uy, santo Dios! Imaginen que uno pide grandes cosas para la vida de uno. Pero lo que Dios me decía es que uno tiene que aprender a estar preparado para que eso llegue, para que la bendición, la palabra de Dios habla también, lo explica, de que si el odre está viejo, cuando llegue la bendición, ¿qué va a hacer? Romper el odre, porque el odre no estaba listo para esa unción, para ese vino. De la misma forma Dios manda a nosotros a prepararnos, a estar atentos a su voz, a corregir los defectos. Tanto que la palabra de Dios dice que debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces imaginen todo el camino que tenemos por delante, la santificación, una cantidad de cosas que tenemos que aprender para estar listos. Pero yo digo una cosa a usted: si usted quiere aprender de que cocina, pues tiene que ir a que sabe cocinar. Si usted quiere aprender de mecánica, tiene que ir a aprender el que sabe mecánica. Pero si usted quiere saber
de lo bueno, acérquese a Dios, que es el único bueno. ¿Amén? Amén. Acérquese a Dios, que Dios lo va a restaurar, Dios lo va a sanar, todas las promesas que Dios tiene escritas. El apóstol Pedro decía que para nosotros es la promesa, y para todo aquel que Dios llama, y Dios está llamando a todos, ¿no? Ya depende de cada uno de nosotros. Entonces yo le invito a que oremos, que le pidamos a Dios que nos conceda a nosotros estar atentos a su voz. Amén. Estar atentos a su voz. Y una cosa me parece aterradora en la palabra, que es cuando el Señor Jesús estaba en la cruz de Calvario. Y el momento más terrible, dice la gente, que fue para el Señor Jesús, fue que el Padre se apartara de él por el pecado que había en él, ¿no? Las palabras que el Señor dijo fue: Elí, Elí. Bueno, se me olvidó exactamente cómo es, pero ustedes la saben. Ese fue el momento más duro del Señor, no escuchar la voz del Padre ahí. Amén. El Señor Jesús decía: bueno, todos me abandonaron y me dejaron solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero vino el momento donde el Padre le tocó apartarse porque el Señor Jesús tenía todo el pecado de nosotros encima. Y ese fue el momento más terrible para el Señor Jesús. No escuchar la voz: ¿y dónde está mi Padre? ¿Dónde está mi Padre? Pero Dios nos está llamando a nosotros a Él, a escucharlo, ¿no? Y Él está dispuesto. Entonces yo le invito a usted que esté ahí sentadito, que le hable a Dios, hable a Dios, que Dios lo escucha. La palabra de Dios dice eso, que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Amén. Él está dispuesto a escucharlo a usted y le tiene un plan, y un plan no como cualquiera, no solo terrenal sino celestial, el plan que no se acaba, dice la palabra de Dios, un plan a eternidad. Eso me hace acordar de cuando hacían esos televisores con el cajón atrás que duraban 10, 20, 30 años. Tengo un cliente que todavía tiene un televisor de 14 pulgadas, de esos que tienen la caja atrás. Los niños de ahora dicen: ¿qué es esa cosa que está detrás del televisor? Que ahora todo es plano, ¿no? Pero esos televisores los hacían para durar. ¿Y cuánto jugo le sacaban los papás de uno, los abuelos de uno, un televisor de eso? Uno le sacó el jugo a esos televisores de pata de bronce, ¿no? Los hacían para que duraran. El Señor hace las cosas para que no se acaben, ¿no? Hace las cosas para nosotros buenas, eternas, pero tenemos que escuchar su voz, déjense instruir. Si usted no ve las cosas en el momento, escuche la voz de Dios que lo guía. Ustedes han visto cómo los ciegos andan por toda la ciudad. En el Transmilenio se ven los cieguitos con su palito, y esos tipos son más diestros que uno. Van con su palo y tocan algo y pum, se corren para un lado. Escuchan la voz de las personas y ya saben que ahí hay alguien parado. Y como nosotros a veces, con todo lo que Dios nos dice, seguimos cayendo en las mismas cosas, ¿no? Es hora de comenzar a escuchar la voz de Dios. No razone con Dios, haga el caso y verá que Dios va a resolver el asunto. Yo le decía a mi esposa ayer que a veces con unas pequeñas oraciones que uno hace, le hace a Dios, uno ve los cambios en las personas. Con una vez que usted ore por una persona, ve el cambio. Pero a veces nosotros no somos constantes en esas cosas, ¿no? Si usted sabe cuál es la salvación, si usted sabe cuál es el plan de Dios, si usted sabe qué es lo que tiene que hacer, hágalo para que haya bendición. Que ya estuvimos hablando con una señora que está en el hospital, y estuve orando, y la señora estaba enfermita, ya empezó a comer. ¿Cuál sería mi responsabilidad? Seguir orando hasta que esa mujer escuche a Dios. Amén. Entonces, yo le invito, pongámonos de pie, ¿vale? Démosle gracias a Dios, porque lo que Dios habla es para beneficio nuestro. ¿Amén? Dios quiere cuidar nuestro corazón, nuestra salvación. Afine sus oídos para escuchar a Dios. Bueno, amado Señor, bendito Dios, hoy te damos gracias, papá, porque tu palabra es buena, Señor. Porque tu palabra, Señor amado, trae vida, Señor amado, trae paz, Señor. Señor amado, y si estamos mal, tu palabra nos confronta y nos da una salida, Señor. Tu palabra me hace acordar del versículo que tú dijiste con tus labios, Señor Jesús.
Que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Señor, sino para que el mundo fuera salvo por ti, Señor Jesucristo. Y eso es lo que tú haces, Señor amado, venir a mostrarnos el plan de salvación, las condiciones, la forma de hacerlo, Señor amado. Yo te pido que abras nuestros oídos a tu voz, Señor Jesús. Padre, abre nuestros oídos, Señor, y danos unos oídos para escuchar lo que el Espíritu nos dice, Señor amado. La palabra dice en Apocalipsis, Señor, que bienaventurados son los que leen y escuchan, Señor amado, y ponen por obra estas palabras, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor amado, y escuchar tus palabras de amor, de justicia, Señor. Tú nos hablas con la verdad, Señor amado. En ti, Señor amado, no hay cláusulas de engaño, Señor, sino que tú nos las muestras primero, Señor amado, cuál es la verdad, Señor. Yo te pido que te glorifiques en medio de tu iglesia, Señor amado. Y si hasta ahora, Señor amado, hemos sido renuentes a tus mensajes, Señor, a tus ordenanzas, yo te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos si hemos sido rebeldes, Señor. Si hemos puesto excusas, Señor amado, si hemos puesto mentiras, Señor, por verdad. Si hemos pagado mal por bien, Señor, perdónanos, Dios. Que tus palabras entren, Señor amado, y como dice ella misma, Señor, con una punta de diamante, Señor amado, escriba tus leyes en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente, Señor. Espíritu de Dios, danos oídos para oírte, Señor. Danos oídos para dejarnos guiar por ti, Señor amado, para escuchar tus palabras, Señor. Que el consejo del enemigo no entre en nuestros oídos, Señor, sino que tu verdad, Señor amado, así como dice tu palabra, derribe todo argumento, Señor amado, del enemigo, derribe toda mentira, Señor amado. Y que tu verdad nos lleve a disfrutar de ti, Padre Celestial, a disfrutar de tu bondad, Señor, de todo eso que hiciste bueno para nosotros, Señor. Aquí en esta palabra dice que tú creaste muchísimos árboles, Señor amado, buenos para comer, buenos para disfrutar, Señor. Porque, Señor amado, a veces hay necesidad en nuestras vidas, Señor. Porque no hacemos las cosas como a ti te agradan, porque no hemos recibido la instrucción. Pero es el momento, Señor amado, de pedirte perdón, Señor. Y decirte, Señor amado, que aquí está nuestro corazón, Señor amado, para que tú lo restaures, Señor amado. Y que Él sea, Señor amado, un parlante donde suena tu voz, Señor bendito. Donde suena tu instrucción, Señor amado. Es impresionante ver cómo esas naves, Señor amado, andan guiadas por un satélite, Señor. Y así, Señor amado, tú quieres que andemos nosotros, Señor, guiados por el Espíritu Santo, Señor. Y tu palabra dice que el que es guiado por el Espíritu Santo, ese es un hijo de Dios. Señor, y un hijo disfruta de las bendiciones de su papá, de los bienes de su papá. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, papá, para poner por obra todos sus mandamientos, Rey, y disfrutar de las riquezas que tú tienes para nosotros, Señor amado. Disfrutar de toda tu bondad, Señor amado. Disfrutar de esa mesa, Señor amado, que tú tienes, Señor amado, para que cada uno de nosotros nos sentemos, Señor amado, para que disfrutemos como hijos en los brazos de su papá, en los brazos del Rey de la Gloria, Señor. Quita todo el tapor espiritual, Señor amado. Sana todo oído en esta hora, Señor amado, de toda enfermedad, Señor amado. Permite que nuestros oídos, Señor amado, respondan a tu voz, Señor amado. Que nuestros oídos, Señor amado, reciban tus mandamientos, tus palabras, Rey precioso. Que todo consejo maligno, Señor amado, sea destruido en el nombre de Jesús. Tenemos que llenarnos de tu verdad, Señor amado, para que esos pensamientos del enemigo no vengan a nuestra mente y no hagamos lo que te desagrada, Señor, sino más bien lo que te agrada, Rey precioso. Enséñanos a llenarnos de ti, Señor amado, para ser, Señor amado, alumbrados, para ser lumbreras también, Señor amado, para que podamos, Señor amado, corresponder con amor a tu amor, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papá. Te pedimos, Señor amado, que nos guardes, Señor, y nos bendiga, Señor. Ya nos has bendecido, Señor, y tu palabra dice, Señor, que tu palabra nos limpia, Señor amado. Ella nos limpia, Señor amado. Damos gracias, Señor, porque nos haces nuevas criaturas cada vez que venimos a ti, Señor. Bendecimos, Señor amado, damos toda retaliación, Señor, toda venganza, Señor amado, toda furia de las tinieblas, Señor. Todos los enemigos, Señor amado, los ponemos delante de tu presencia, porque sabemos que tú peleas por nosotros, Señor amado. Te pedimos que te glorifiques esta semana que viene, Señor, y que tu palabra sea duradera en nuestras vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor amado, te bendecimos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Señor amado, con el reconocimiento de tu sacerdocio, Señor amado, con el reconocimiento de que tú estás en todas las cosas, Señor, y que tú todas las cosas que hiciste fue para bendecirnos, Señor amado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga a todos.
No se vayan tristes, acuérdense que tiene a Dios en su corazón, tiene alegría, amén. De pronto se ponen tristes por lo que se acabó el culto, pero no importa, tenemos que seguir en comunión con el Señor, amén. Dios los bendiga a todos y que tengan una excelente semana. Dios bendiga también a mis hermanos que están acá.